7:37 y claro, es momento de la columna de Cristóbal Belolio acá en Hoja de Ruta y estamos en contacto con él de manera telemática. Le agradecemos por supuesto que se conecte. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo están? Todo bien, aquí estamos. Oye, yo sé que habíamos acordado y convenido, porque vienes llegando de Reino Unido, a hablar de temas internacionales, pero no puedo dejar de preguntar, Cristóbal, ¿cuál es tu apreciación y tu percepción? ¿Ha habido críticas del mundo político y del mundo también de los analistas políticos sobre la reacción que ha tenido el gobierno a esta crisis de los homicidios del fin de semana? ¿Cómo ves que impacta al gobierno? ¿Se actuó tarde? ¿Se actuó a tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo reaccionó? Por eso te pregunto, hoy día una crisis de... Por eso te Pero pregunto, hoy día... ¿cómo describirías la reacción para poder evaluar, digamos? O sea, hoy día hubo una cumbre de seguridad en el Palacio de la Moneda, algo que ya hemos visto en episodios anteriores por otros hechos que tienen que ver con la criminalidad, asesinato de carabineros y otros hechos bien violentos. Solo que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, dice que el domingo ya había 10 homicidios y nadie hizo nada, nadie tomó cartas en el asunto. El martes ya se sabía o ayer ya se sabía que había habido 15 homicidios y se esperó hasta hoy día lunes recién para hacer esta cumbre de seguridad. Sí. Sí, me pregunto qué es tomar cartas en el asunto en este caso. Me imagino que estarán esperando gestos políticos, ¿cierto? Porque estas cuestiones tienen una dinámica, digamos, propia, ¿no? Uh-huh. No creo que sea tan sencillo como entregar una orden desde la moneda para que no siga Sí, ocurriendo. O claro. sea, estas cuestiones tienen, eh, me imagino que también en el menú, corrígeme si me equivoco, pero más de alguno debe haber propuesto estados de sitio, ¿cierto? Atribuciones especiales. eh, José Miguel Insulza lo hizo, de hecho pero nos atrasamos un poquito en tu columna porque estábamos conversando con él. Él proponía estado de sitio, dice que hay que pasar a la ofensiva, si no, esto no se para. Sí, pero no me queda tan claro si un estado de sitio, con lo que significa en términos de restricción de libertades para la ciudadanía, que es la inmensa mayoría, no tiene nada que ver en esto. Se me pregunto si tenemos que pagar, como se dice, justos por pecadores. Y no será mejor tener una inteligencia, por un lado, un poco más aceitada, que en Chile no tenemos Sí. inteligencia, eh, por un lado. Y por otro lado, lo que yo sí creo que es un problema político, lo leía, esto no es una idea mía, pero cuando uno lee cosas inteligentes, más inteligentes que las que no se le ocurren, hay que darle crédito. Leí en Twitter a alguien que decía eh, que la semana pasada, nosotros no pudimos conversar sobre esto, pero hubo un operativo, ¿cierto?, en Villa Francia, Sí. encabezado políticamente, defendido políticamente desde interior, que fue relativamente exitoso porque fue capaz de incautar una serie de armas eh, que estaban como unas cocinerías medias, pero en verdad eran armas, ¿cierto? Sí, Eran claro. potencial Estaban ahí en un centro de fuego comunitario y también en importante. Radio Villa Francia en un arsenal. Así se refirió la Correcto, ministra Toa. correcto. Y fíjate que lo interesante es que la semana completa que sucedió a este operativo, el gobierno tuvo que estar dándole explicaciones a una parte de su sector político en lugar de anotarse un triunfo desde el punto de vista comunicacional, ¿cierto? Porque justamente si el problema es seguridad y tiene que ver con la disposición que tienen los delincuentes de armas de fuego, entonces me parece que un operativo como el que hubo en Villa Francia es un acierto. Y sin embargo, por el ruido, ¿cierto?, en el frente interno, a propósito de Insulza, Insulza es uno de los que ha dicho que la izquierda tiene una especie de complejo Mm. de desplegar, ¿cierto?, el Estado para imponer el orden público, por el trauma que tiene de la represión, ¿cierto?, de que se pueden violar los derechos humanos. Pero en esto yo lo comparto, esto no voy a decir nada nuevo, Cecilia, y esto es como para puro hacer el punto. Es evidente que la primera función del Estado es regular el orden público Sí, y claro. todo lo demás viene después. Eso es evidente, ¿cierto? Pero en esto me parece bien interesante políticamente, no sé si lo ves tú igual, pero el gobierno tuvo que salir a explicarle a los propios lo que ocurrió en Villa Francia, siendo que justamente es un acierto desde el punto de vista comunicacional en la batalla contra la delincuencia. Sí, claro. Entonces, quizás por ahí también hay un problema, hay un problema interno, más allá de estas declaraciones de estado de sitio, que a mí en general me parecen siempre un poquito más efectistas que efectivas.
Bueno, lo que decía Insulza es que en la macrozona sur al menos se ha rebajado la criminalidad asociada a delito o a violencia rural, como le han llamado, en cerca de un 37%, con el estado de excepción incluso acotado que desplegó el gobierno ahí en la zona. Entonces él ve como urgente Entonces, y si eso es tomar así, medidas. y si eso es así, tiene evidencia empírica que sustenta su posición. Mm. Yo no soy quien yo para decir que no tenga. Lo único que yo digo es que me problema dos cosas. El gatillo fácil de ¿Eh? vuelta, que es como decir, cierto estado de sitio para todos, ¿cierto? Sin examinar cuáles son las causas de cada una de estas cuestiones, si están relacionadas entre sí o no. Yo no soy experto en inteligencia, que todo el mundo opina, sobre todo con una facilidad. Me imagino que esto es inusual, ¿cierto? Pero si la próxima semana no muere nadie, que pasamos a otro Chile, sigue siendo lo mismo. O sea, creo que falta como cierta complejidad en esto y que los políticos, por los incentivos evidentes que de su trabajo, tienen que salir rápidamente a decir algo. Mm. ¿No? Los de derecha, me imagino que van a tratar de mostrar esto como un fracaso total y absoluto del gobierno en materia de seguridad. No digo que no tengan razón, digo que es como una reacción casi instintiva, como automática, como por defecto, ¿cierto? Pero me parece que esta cuestión tiene una complejidad desde el punto de vista de la inteligencia que no estamos abordando, y me parece sí complejo desde el punto de vista político, que cada vez que el gobierno hace algo bien en, en el combate a la delincuencia tenga ruido interno, Sí. porque eso no permite capitalizar, sino por el contrario. Perfecto. Nos cambiamos de tema, Cristóbal, rápidamente. ¿Cómo está el nuevo gobierno británico con cambio de signo, ya que vienes llegando desde allá? A mí me parece, sí, estuve un par de semanas, fui a presentar a una conferencia en Gales, pero estuve también obviamente en Londres y alcancé a conversar con algunas personas. Eh, Vi un ánimo, bueno, a ver, estamos hablando de países en los cuales eh, uno no ve efervescencia política en la calle. Por lo menos, Sí. yo llegué de hecho al día siguiente de la elección, y si yo no hubiera estado enterado de lo que estaba pasando, no me habría percatado de que había ocurrido algo. O sea, la vida sigue, digamos. Pero sí hay una sensación, me parece, Cecilia, Ujú. de que se optó por un camino, no sé si la palabra es correcto, ¿ah? Porque eso suena muy arrogante, pero la sensación es que se cerró un ciclo muy complejo. El conservadurismo británico, Ujú. bajo David Cameron, Ujú. tuvo un proceso de renovación importante, un proceso de modernización, yo diría, cultural. La derecha empezó a participar hasta en el Gay Parade, o sea, empezó a tomar banderas, por ejemplo, de conservación medioambiental. Es decir, bajo Cameron, la derecha efectivamente adquirió, Ujú. la derecha británica, un perfil más liberal, más centrista. Centrista quizá una mejor palabra, más ¿Ya? centrista. Acercándose un poco a Blair, que acuérdense que Blair Sí, hizo lo sí. mismo, Tony Blair hizo lo mismo por el otro lado, ¿cierto? Llevó a la izquierda al centro, ¿cierto? Con la tercera vía. Entonces lo que hizo Cameron fue tratar de llevar a la derecha también al centro para ir a disputarle ahí. Y en ese sentido creo que fue en un comienzo exitoso. Pero después del Brexit, que echó a perder, que echó por tierra todo su proyecto político, de manera inesperada, ¿cierto? Inglaterra experimentó una seguidilla, Reino Unido, de gobiernos que algunos han llamado la era populista, la derecha populista, ¿cierto? Sí, sí. Experimentó a Boris Johnson, probablemente que es el más llamativo, ¿cierto? Sí. A Liz Truss, ahora a Sunak, ¿cierto? Y todos ellos, de alguna manera, administrando un condoro, administrando perdóname mi castellano antiguo, un cagazo, que fue el Brexit, ¿cierto? Tratando de lidiar con las consecuencias de una pésima decisión que ellos mismos, algunos de ellos, como Johnson, ¿cierto?, promovieron, y ahora están teniendo que lidiar con las consecuencias que todo el mundo, que los expertos advirtieron, de esa pésima decisión. Entonces, de alguna manera se cierra un fin de época triste, me da la impresión, Cecilia, Ujú. del reinado conservador, que empezó con Cameron, ya hace, o sea, Cameron empezó, ¿cuándo haber sido? El 2010,
Por ahí creo que comenzó Cameron cuando le arrebataron el poder a los laboristas de Gordon Brown, ¿cierto? Y se cierra un periodo muy largo de reinado conservador, 14 años, pero esos 14 años con una primera etapa yo diría más bien luminosa, que es la de Cameron, eh, y media patética, yo diría que fue la segunda, que es la etapa Cuando que empieza a caracteriza quedar... la- la- claro, la administración del Brexit. Entonces, por eso, de alguna manera, se explica el triunfo laborista, que en todo caso no fue tan paliza como se dice, sino que lo que yo por lo menos entiendo y lo que he leído, que he conversado con algunos expertos, es que ellos hicieron una estrategia electoral muy inteligente. Maximizaron la posibilidad de ganar asientos allí donde tenían alguna chance, y como el sistema británico es first past the post, el que saca un voto más que el otro se queda con el asiento, un sistema uninominal, donde las terceras, segundas minorías se ven muy subrepresentadas y la mayoría, la primera mayoría se ve muy sobre representada. Eso hace que sin sacar una gran votación, llegue a conquistar tantos asientos y logre la mayoría que finalmente tiene hoy día en el Parlamento. Y sobre el nuevo primer ministro, fíjate, es un abogado de derechos humanos, ¿cierto? Vinculado siempre al mundo laborista, pero que no es Corbyn. Es decir, representa una centroizquierda más moderada que la que en algún minuto pretendió representar el proyecto de Jeremy Corbyn, que era un proyecto más de Ujú. izquierda, ¿cierto? Aquí hay algunos el otro día metía una librería bien de izquierda, clásica, de Londres, y todos los críticos muy críticos, o sea, todos los libros muy críticos del proyecto de Starmer, como diciendo, este tipo en el fondo es de derecha. No estoy diciendo yo que diga eso, ¿no? Pero es más bien para hacerte la idea de que finalmente él llega al poder, no con el discurso de Corbyn de llevar al laborismo hacia la izquierda, sino un poco más moderado, un poco más de centro izquierda. Ujú. Así que en general, lo que yo escuché, lo que yo vi de nuestros amigos allá chilenos que están viviendo, por lo menos en Londres, es que se recibió como una buena noticia, como algo positivo el fin de este ciclo populista, digamos, del Partido Conservador. De la derecha populista. Sí. Oye, ¿y cómo estás viendo, Así lo entendí yo. y cómo estás viendo lo que está pasando en Estados Unidos ahora? Ya por si todo fuera poco, la Casa Blanca informa que Biden tiene o dio positivo para el test de COVID. Sí, es complicado lo que está pasando en Estados Unidos porque son dos opciones que yo creo que ninguno de los partidos realmente quisiera llevar, pero están un poco hoy día casados a ello. Es interesante que Trump ha seleccionado como pareja eh, a un representante de una derecha bastante dura, Sí. eh, que, JD que, Vance. claro, que es como que no fue originalmente trumpista, pero que representa una derecha como identitaria de derecha bien dura, y por lo tanto, eh, contra la sabiduría popular que dice que las elecciones se ganan en el centro, Cecilia, él va a conquistar, ¿cierto?, el polo más duro, que está haciendo la guerra cultural, como le gusta decir a la derecha norteamericana, al avance del progresismo en los últimos años. Es decir, va a tratar de dar esa lucha. Él hace una apuesta, como se dice, dobla la apuesta. En vez de buscar una pareja más moderada para conquistar sectores más Ujú. tradicionales del Partido Republicano o del centro Se político había hablado o de de los Rubio. independientes, él, claro, que a esta altura, que siempre, yo lo he encontrado siempre, A esta altura es moderado. va a buscar, Trump dobla la apuesta. Y eso me parece interesante, arriesgado, porque estas cosas no creo que se hagan así a oscuras, ¿cierto? Imagino que deben haber algunos antecedentes. Por supuesto que también lo que ocurre respecto del atentado que sufrió Trump es que en cierta medida lo transforma, digamos, en un mártir, ¿cierto? En ese sentido, no se equivoca Biden cuando critica el Mm. atentado, pero también ocurre lo que pasa en todas partes del mundo en esto, Cecilia. Uno cree lo que quiere creer y te demuestra un poco también el estado de descomposición de la convivencia, de la apreciación de los mismos hechos. Los medios de comunicación, como tú lo sabes mucho mejor que yo, Cecilia, siempre
le entregaban a la población una imagen, una postal de los hechos, ¿cierto? Y la gente discutía o evaluaba de forma distinta los hechos. Sí, claro. Entonces ustedes llegaban y decían, el hombre llegó a la luna, el año 69. El muro de Berlín cayó, el año 68. Las torres gemelas fueron bombardeadas, ¿cierto? O sea, fueron, perdón, atacadas por un atentado terrorista el año 2001. Y todos nosotros tomábamos los hechos que ustedes nos contaban y teníamos distintas apreciaciones, evaluaciones del hecho. Pero el hecho era el mismo, Sí, claro. ¿cierto? Lo que ha ocurrido a propósito de la polarización afectiva, donde cada uno conversa con su tribu y cada uno ve la realidad que quiere ver, es que me da la impresión de que todas estas cuestiones finalmente no tienen la posibilidad de adjudicarse fácticamente, como que es muy difícil decir, esto ocurrió. Hay muchos partidarios del Partido Demócrata que hoy día creen que esto es un show, que esto es un montaje, Sí, ¿cierto? Entonces, como que ni siquiera nos ponemos a poner de acuerdo si el hecho ocurrió o no, ¿cierto? Y eso me parece que también es complicado, porque la democracia se erosiona en la medida de que los mundos que habitamos son fácticamente tan distintos. Eh, me acordaba, Cecilia, perdón ujú. por cambiarte el tema, pero que está relacionado. Me acordaba ¿te acuerdas cuando unos días antes del plebiscito de salida del 4 de septiembre del 2022 hubo una especie de marcha en la Alameda donde por un lado iban unos guasos en carreta y por el otro lado habían los Sí, ciclistas del apruebo? una imagen casi tan Ya. simbólica como la de la bandera. Claro, claro. Mm. Y lo interesante era que los guasos iban por el rechazo, los ciclistas, ñuñoínos, ¿cierto?, iban por el apruebo, y además súper como icónicos de cada una de las posiciones, casi estereotipos de cada una de las dos posiciones, ¿cierto? Y era divertido porque lo que la prensa entregó, lo que los medios daban, era la misma imagen. Sí, Entonces no porque se cachaba nada, no se totalmente. cachaba nada. Pero gente inteligente, ¿ah? De lado y lado, amigos míos o no amigos, conocidos, gente que sigo de repente en redes sociales porque respeto, no tengo mayor, no lo conozco más, pero gente inteligente de lado y lado, decidió, como ya su voto estaba decidido, decidió que lo que había ocurrido de alguna manera tenía que encajar con En la decisión su política que ya relato. había tomado. Entonces claro, si tú votabas a prueba, tú decías, no, estos guasos latifundistas, típica arrogancia del rechazo, ¿cierto? Sí, Y si sí. tú votabas rechazo, decías, no, este ciclista que se las da animalista, le tiró un piedrazo al caballo y por eso se encabritó. O sea, tu apreciación de la realidad fáctica era dependiente de la decisión que ya habías tomado, ¿cierto?, políticamente. Porque para no tener ninguna disonancia cognitiva y estar tranquilo de que habías optado por el lado correcto, decidías interpretar lo que había ocurrido de forma distinta. O sea, no solamente interpretar, tu visión de la realidad era distinta. Sí, claro. Entonces me parece que eso está pasando, eso está pasando un poco eso va a pasar en los próximos días en la elección gringa, donde finalmente uno elige qué aspectos son los que va a priorizar, y para los demócratas que odian a Trump, que Biden tenga un deterioro senil, digamos, va a ser irrelevante. Lo importante es evitar a Trump. Y para los que vayan a votar por Trump, ¿cierto?, que quieren evitar el avance cultural de la izquierda, ¿cierto?, la inmigración, da lo mismo las tonteras que diga Trump, van a tratar de minimizar eso, ¿cierto? Eh, como decía una vez, leía a un intérprete de la política norteamericana, Cecilia, que Ujú. decía, los partidarios de Trump no lo toman literalmente, pero lo toman seriamente. Lo toman en serio, pero no lo toman literal. Literal. Y Mm. los adversarios de Trump lo toman literal, pero no seriamente. Está buena Y me la parece que frase. explica de alguna manera cómo uno elige finalmente en qué creer. Pero bueno, la elección, hasta donde entiendo, sigue estando cerrada, pero favorable a Trump, según lo que yo he visto. Sí, eso han Y dicho veo poca posibilidad de que, sí, y veo poca posibilidad de que Biden se baje. Perfecto. Te agradecemos, Cristóbal, por conectarte con nosotros a esta hora. Ya nos tenemos que ir. Vamos a dejar pendiente tu recomendado para la próxima semana porque se nos va el tiempo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Que tengas buena semana. Chao, que estén bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.